Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una entrevista más, a una charla más de este congreso Tú eres tu medicina. En este caso estamos con Ana María Angueira. Hola, muchas gracias por estar aquí. Hoy tengo el móvil encendido. Bueno, cuento un poquito que Ana María reconoció, si no he entendido mal, a edad bastante temprana su misión de vida y de alguna forma es guiar a las personas a encontrar su propio camino, las propias respuestas que necesita para ser ellos mismos o para desarrollarse, etcétera. Y para ello, bueno, pues se ha ido formando y se ha ido preparando ampliamente, como por ejemplo en geobiología, en el poder de la creación de nuestra realidad, en terapia kinésica, en registros acásicos, la sistémica en las organizaciones, etcétera. Y según ella, lo más valioso, en definitiva, es el propio recorrido de vida, como entiendo yo, la propia escuela que es la vida, ¿no? Si lo usamos y la conexión con la propia sabiduría y el poder y la voluntad interna. ¿Algo que añadir? ¿Te apetece decir algo más? Bueno, sí, decir que lo que conozco a los 7 años es mi don. eh, a raíz de un proceso de muerte, pues cuando vuelvo es como que vuelvo con una sensibilidad diferente, mucho más amplia y con el conocimiento del don, que después ya en una edad adulta le pude poner nombre, lo pude pues como ubicar, ¿no? Y saber un poco para qué servía. Y desde el año 2008 pues estoy enfocada completamente en mi misión de vida. Hasta ahí no, porque hasta ahí pues es el desarrollo que todos hacemos, de pues terminas la carrera, pues te pones a trabajar, pues creas tu propia familia y luego llega un momento en que ya la vida te da como una llamada de atención y te reubicas y a partir de ahí pues estoy en un recorrido mucho más consciente y mucho más enfocado a mi misión de vida. ¿Puedes contar el don un poquito o no? Un poco qué información te daba ese don o te guiaba hacia una misión en concreto. Sí, el don, todo el mundo tiene un don o varios. Ujú. Un don o puede aparecer como un don principal y luego como unos dones entre comillas secundarios que nos ayudan a desarrollar este don principal. Entonces, yo creo que todos tendríamos que tener el objetivo de saber cuál es nuestro don porque nos facilita muchísimo la vida. Entonces, mi don es la conexión con la conciencia, la conexión con las almas, tanto de las personas, animales, bueno, de los reinos que nos acompañan en este proceso aquí. Y, pero la clave lo que quiero compartir no es tanto pues cuál es mi don, sino que todos tenemos un don y que podemos vivir una vida totalmente diferente si nosotros conocemos nuestro don y lo aplicamos, porque hasta ahora basamos nuestra vida en un desarrollo profesional que viene precedido de unos estudios, es como desarrollar mucho la parte mental, una mente académica, una serie de títulos y al final esto lo que da lugar es como a una pelea en una gran jungla, pues por un puesto, pues por ascender posiciones y en cambio cuando nosotros reconocemos que tenemos un don y lo encontramos y lo aplicamos, como el don es parte de nuestra sabiduría interna y nuestro don es único y exclusivo, pues podemos ofrecer algo a los demás de una forma, como digo, única y exclusiva, con lo cual todo ese sistema de competencias y demás pues desaparece y facilita muchísimo la vida. De alguna forma, la conexión con ese don, que es un poco saber quién eres, ¿no? En definitiva, y saber para qué estás aquí o qué es lo que de verdad quieres hacer, discernirlo de todo lo que hemos podido aprender por el camino. De alguna forma, esa es mi experiencia, te conecta con una mayor seguridad, ¿no? Con una mayor certeza. Como dices tú, también ya no tiene sentido competir, empieza a abrirse paso la cooperación. Algo así, ¿no? Es también lo que tú has ido descubriendo. Sí, exactamente. Te da sobre todo una seguridad. Yo recuerdo que cuando estaba volviendo a emerger en mi edad adulta, yo en aquel momento tenía mi propia empresa y entonces yo llegaba a un momento que llegaba a mi oficina los lunes por la mañana, organizaba las tareas del día, incluso de la semana, y llegó un momento que para mí era insoportable realizar esa labor, aunque me iba muy bien, me gustaba mucho lo que hacía. Y yo recuerdo encerrarme en mi despacho una vez que había organizado un poco toda la jornada con personas que trabajaban conmigo y yo me encerraba en mi despacho a llorar
en incoherencia, porque diciendo no sé lo que hago aquí, pero siento que hay algo interno que si yo consigo conectar con eso todo cambia, y entonces empezaba a sonar como un run run de aquí hay algo que alcanzándolo, conociéndolo, volviéndolo a traer a ese momento, porque lo tenía olvidado, pues la vida cambia completamente. Y entonces ya a partir del 2008 fue cuando empecé de nuevo a percibirlo, y claro, ahí la vida ya te cambia, ya no puedes, ya entras en una incoherencia si sigues haciendo lo mismo que estabas haciendo antes, aunque ya te digo, que una vez que salí de la universidad siempre fui emprendedora, empresaria, siempre me arreglé yo sola por mi cuenta, estaba a gusto con lo que hacía, e he ido haciendo cambios a lo largo de mi trayectoria profesional, entonces yo estaba muy bien y muy a gustito, pero ahí hay una llamada interna, ahí hay una fuerza interna que te lleva hacia otro lugar y que es imposible rechazarlo, porque claro, entras en incoherencia y la incoherencia genera enfermedad, entonces ese fue un proceso. Claro, o sea, digamos que estabas a gusto, pero en según qué términos, ¿no? En términos más, pues quién eras tú antes o con quién te identificabas tú antes, te encajaba la vida, o sea, que no tenías una vida incómoda en otros aspectos, pero es verdad que, bueno, pues que en algún momento es como una llamada que llama la atención, ¿no? Precisamente, o sea, como algo que se abre paso, que dice, yo quiero estar aquí también, en esta fiesta, ¿no? Yo quiero influir, yo quiero y es como cada vez más difícil no hacerle caso. Para ti, por lo que has dicho, pregunto, porque no lo sé, ¿para ti te vino a visitar, entre comillas, la enfermedad también en esa incoherencia? No, ¿Tuviste alguna experiencia con la enfermedad como tal? No. no llegamos ahí porque yo como ya estaba sintiéndolo y de alguna forma estaba ya en la búsqueda de eso, no lo estaba rechazando, no lo estaba negando, entonces no entré en una incoherencia. Yo hubiese entrado si una vez que yo ya detecto o recuerdo de alguna forma el don, pues le doy la espalda y sigo con ese día a día que me estaba resultando ya como muy insatisfactorio. Aquí la clave es que yo en cuanto empiezo a tener estos sentimientos internos, los voy siguiendo, por eso me la pasaba llorando en el despacho, la voy siguiendo, pero en cuanto ya tengo como una claridad, entonces ya empiezo a dar los pasos para hacer un cambio. No obstante, yo este proceso lo empecé en el 2008 y salí completamente de mi empresa en el 2011, que la delegué. Entonces, no es una cosa que se haga de un día para otro. Yo tardé varios años, pero estaba siendo coherente con mi sentir interno. Entonces, aunque hay un tiempo quizá un Estabas poquito largo. construyéndolo, ¿no? Esto es al final una cuestión de ritmos distintos, depende de cada uno, de las circunstancias, de lo que quiera arriesgar o de lo que quiera. Quiero decir, no creo que tenga que ser lento, no creo que tenga que ser rápido, o sea, que es relativo, pero sí el ir atendiendo y dando pasos en esa dirección, o sea, cuál sea el paso que más cerca te quede o que más posibilidad tengas de dar, ¿no? Así es. Entonces, a mí me gustaría que nos hablarás un poquito dentro de que entiendo, intuyo que tiene una complejidad importante, pero lo que son los registros acásicos, porque es una de las herramientas que tú usas y particularmente me llama mucho la atención, pero no conozco en profundidad y me gustaría si lo pudieras explicar de una forma sencilla, para quien a lo mejor no sepa qué es, más o menos todo el mundo lo habrá podido oír, pero un poquito de cero, a ver qué nos puedes contar. Pues sí, es algo muy sencillo. Los registros acásicos es un espacio, que no es un espacio físico, es un espacio etérico, que de forma metafórica lo definimos como una gran biblioteca, donde se recogen unos libros que contienen información. Y la información que contienen estos libros es la información del alma de cada persona. Entonces, digamos que nuestra alma aporta una sabiduría infinita, porque nuestra alma es eterna, y entonces lo que ha ido viviendo, lo que ha ido experimentando, lo que ha ido acumulando en forma de sabiduría, se recoge en un espacio y ese espacio son los registros acásicos. No solamente se recoge información del ser humano, se recoge información de la consciencia en general. Digamos que, por ejemplo, los minerales, los vegetales, los animales también tienen alma. Entonces, también se recoge información de ellos. Todo el propio cosmos es consciencia. Entonces, también hay ahí una recepción
de una experimentación, de una sabiduría, y también se recoge en esa biblioteca. Digamos que es una biblioteca que recoge la sabiduría universal y que podemos acceder a ella y que podemos obtener respuestas. Bueno, pues en el caso de los registros acásicos para las personas, pues podemos recibir respuestas que nos ayudan, pues, a tomar decisiones en nuestro día a día. Y hasta hace unos años los registros acásicos era algo que estaba como muy vetado, que solamente personas de un nivel de conciencia muy elevado y de una vida espiritual muy profunda podían acceder a ellos, era como unos archivos secretos. Con este cambio de conciencia, con esta apertura de conciencia y este cambio de paradigma, pues ya desde hace unos 10, 15 años es como que hay una apertura muy grande para que todas las personas puedan llegar a conocer la información que su alma tiene presente para ellos. Entonces, básicamente sería esto. Y esto que dices, desde hace 10, 15 años ha habido un cambio, el cambio, pregunto, o no sé si tiene una respuesta como tal, el cambio ha sido propiamente de que esa información está más abierta, de algún modo, más accesible, porque energéticamente así lo propicia, o es que nosotros tenemos una mayor receptividad, o según lo entiendo yo, es un poco correlativo. Es decir, según la energía que hay en el planeta, por ejemplo, nos afecta a nosotros y depende del trabajo que hagamos con esa conciencia, podemos activarla más y estamos más despiertos. Entonces es como una retroalimentación, según lo entiendo yo. ¿Sería algo así? Sí, es así. Por una parte hay una mayor conciencia, una mayor apertura consciente de la humanidad, lo cual crea una base como de confianza para que esa información se pueda abrir. Y por otro lado, no solamente es un movimiento a nivel humano o a nivel terrestre o a nivel planetario, sino que es un movimiento a nivel universal. Nosotros, el planeta Tierra es una pequeña parte de un ente más grande como es el universo. Entonces, hay una corriente de conciencia, de crecimiento consciente, de evolución en todos los ámbitos, y nosotros aquí en el plano físico pues también. Entonces, es un poco lo que tú dices, una correlación o una unión, una cosa lleva a la otra. El ser humano no puede despertar si el planeta en sí mismo, que también es una gran conciencia, no está haciendo su propio proceso de ascensión o de elevación de la consciencia. Pero sobre todo es que hubo una capacidad por parte del ser humano de abrirse en conciencia, y entonces muchísima información que estaba como resguardada en otros niveles que no son físicos, poco a poco empezó a aparecer. Y a día de hoy es muy accesible, sobre todo para aquellas personas que tienen pureza de corazón, que son personas nobles, inocentes. Entonces, cuanta más inocencia y cuanta más nobleza, mayor acceso a estos espacios. Se me ocurre cuando hablas la pregunta, no sé si me puedes contestar a esto. ¿Qué diferencia, por ejemplo, podría ser pues esto, abrir los registros acásicos con conectar con tu yo superior, por ejemplo, o con el doble cuántico, con, bueno, todo esto? O sea, yo le veo una relación, pero no sé si es exactamente igual. Son ámbitos diferentes. Lo que pasa es que al final el resultado siempre es el mismo. Cuando nosotros accedemos a los registros acásicos o al doble cuántico o al yo superior, lo que vamos es buscando información, vamos buscando una forma para armonizar nuestra vida, generar más coherencia. Es cierto que para acceder a cualquiera de ellos hace falta que nosotros estemos en un estado de armonía, en un estado de paz, de tranquilidad. Entonces, la clave es que son herramientas conscientes que se abren ahora a la gran mayoría de la población para ayudarnos a hacer un recorrido más consciente. Después, los protocolos para acceder a cada uno son diferentes y, por ejemplo, no es lo mismo la conexión con los registros acásicos, que es un lugar donde se recoge una sabiduría universal, que es acceder, como te decía antes, a través de la metáfora, a una biblioteca donde hay muchísimos libros con una sabiduría, a acceder a mi yo soy, a mi yo superior,
que es un elemento dentro de este organigrama pues, más elevado o superior, antecede a nuestra divinidad, a lo que seríamos ya en conjunto pues, como divinidad. Entonces, cuando yo accedo a mis registros acásicos, estoy haciendo un acceso a algo personal. Cuando yo conecto con mi yo soy o con mi yo superior, también estoy haciendo acceso a algo personal, pero también puedo acceder a los registros acásicos de otras conciencias o de otras personas, que ahí ya no entramos en un ámbito más personal, sino un ámbito más colectivo. Pero lo importante de todo es el conocimiento de que están estas herramientas, de que están estas posibilidades y de que están disponibles para que nosotros sigamos desarrollándonos en paz, en armonía, y entonces, en consecuencia, también que haya esa paz y esa armonía pues, en el plano físico terrestre. A nivel humanidad. Sí, son conceptos diferentes, son herramientas diferentes, pero con el nexo común que nos ayudan a ampliar la consciencia y que a la vez, según nuestro nivel de consciencia, podemos llegar a niveles más profundos o quedarnos en la puerta, ¿no? de la conexión con el yo soy, con el yo superior, con el doble cuántico, con la conexión con el alma. Entonces, son herramientas de consciencia, que es lo importante. Yo es que, por ejemplo, he podido a veces, bueno, he tenido experiencias muy variadas, ¿no? Pero a veces yo sé que he bajado una información que no era propia de mi avatar, digamos, pero no sé, a lo mejor lo que he hecho, ¿no? Es decir, ha sido como algo espontáneo, bueno, entrar en silencio, entrar en paz a través a lo mejor de alguna experiencia más accidental, bueno, diferentes contextos a nivel de hacer un viaje astral también, de muchas formas, de tener experiencias en las que he accedido a una información que no me la había dado mi experiencia como Cristina. Eso estoy segura. Ahora, exactamente qué modalidad era o a qué había accedido exactamente, incluso cómo usarlo, a veces no he sabido cómo usarlo, también es verdad. O sea, en otras ocasiones sí, pero bueno, pues es un poco, era un poco la duda, y también pues esto, saber que hay esa verdad o esas verdades que te trascienden, que van más allá de ti o de las lógicas que manejamos normalmente o de las teorías que sabemos, etcétera. Y bueno, hay diferentes puertas de acceso y diferentes niveles o categorías, pero que hay verdades que desde luego lo trascienden nuestra pequeña, ¿no?, ventanita al mundo, y nos puede ser útil, desde luego, como dices, para nuestra vida y para ser un instrumento de paz o de conciencia también para el mundo, para quien pueda, en cuanto a personas, en cuanto a otros seres, en cuanto a simplemente la madre tierra, como dices, ¿no? Para influir o relacionarnos desde ahí con todo lo que nos rodea. Entonces, bueno, yo quería mencionar, tienes un libro, has publicado un libro que se llama precisamente Metagenética, lo tienes por ahí, ¿verdad? Si quieres enseñarlo un poquito. Metagenética, la salud a través de la consciencia. Que claro, es un título estupendo porque encaja perfecto con la idea de este congreso. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito en esa línea sencilla, ¿qué es esto de la metagenética? Bueno, pues la metagenética procede de los registros acásicos. Yo suelo decir que es como la hermana mayor de los registros acásicos, porque de hecho la metagenética empecé a desarrollarla al dar cursos de registros acásicos. De hecho, conectando con esa mente superior, pues apareció de forma muy sencilla, un día dando un curso presencial en Vigo, pues que había una persona que dentro de los alumnos que tenía una serie de dificultades recurrentes y que lo había mirado de muchas formas y no sabía cómo avanzar, y entonces pues espontáneamente le pedí que saliese, le pedí su nombre y fecha de nacimiento, lo escribí en la pizarrita, y a partir de ahí se empezó a abrir una información súper sorprendente y empezamos a hacer un recorrido pues, por el linaje, por la información de los abuelos, de hasta donde ya podía llegar, me ofrecía la información, y donde no, el alma de la persona y el alma familiar y grupal pues seguía ofreciendo información, de forma que se produjo una sanación súper sorprendente haciendo este recorrido.
Entonces, a partir de ahí yo seguí desarrollando ese protocolo que se había empezado a crear en este curso y llegué a desarrollar lo que es la metagenética. El nombre en sí mismo es dado por los propios registros acásicos y además me explican por qué. E incluso el título del libro, que es Metagenética, la salud a través de la conciencia, recuerdo que con la editora tenía ciertos problemas porque ella me decía que era como si la salud a través de la conciencia, no, porque entonces no sé qué. Y yo decía, no, 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 es que tiene que ser así porque el título viene dado así. Y Te entonces, llegó esa información de este modo. sí, a través de diferentes... mira, esto fue, yo creo que fue allá por el año 2010, cuando yo empecé a desarrollarlo en aquel curso en Vigo, y entonces luego las personas venían a consultas de registros acásicos, si yo veía que podíamos entrar en el árbol familiar íbamos entrando, entonces se fue desarrollando por sí solo un protocolo. Como yo digo, soy muy bien mandada, escucho muy bien los mensajes de mi alma, las intuiciones, y entonces ibas como siendo guiada, ¿no? Yo simplemente era como me dejé hacer, era como un instrumento que iba como recogiendo esa información, la iba probando y la iba desarrollando. Y además era muy interesante porque cuando llegábamos a un punto que yo ya sabía un poco el recorrido hasta ese punto, entonces se abría algo más nuevo, ¿no? Entonces, bueno, fue muy interesante. La metagenética es una ciencia de este nuevo tiempo, de la era de Acuario, de este nuevo nivel de conciencia. Y la metagenética lo que hace que de alguna forma es que tira por tierra los postulados de la genética tradicional, porque nos dice que todo es mutable a través de nuestra conciencia. Entonces, lo que viene a decir es que la idea o la teoría de, bueno, pues a ti te pasa esto porque te llega de forma genética y ya está, no puedes hacer nada más, pues nos dice que no, que si nosotros ponemos conciencia en esa situación, podemos resolverla para nosotros y para los que nos antecedieron. Entonces no es, pues yo tengo esta enfermedad o yo tengo esta ausencia de salud o yo tengo este patrón recurrente y me lo tengo que quedar y no puedo hacer nada. No, a través de la conciencia se puede interactuar con esa situación y ir al origen, a la raíz del problema, y cuando nosotros ponemos atención en esa raíz del problema y cambiamos la mirada hacia ese problema, es decir, lo liberamos de juicio y entramos en un acto como de compasión hacia eso X, que es lo que pasó en algún punto de la familia, entonces ahí se resuelve esa situación, no solamente para nosotros, sino para todo nuestro linaje. Hay que pensar que También como hacia alma, abajo, ¿no? Entiendo. También abajo a los que vienen, los que es vienen que luego. es que nosotros se corta. O sea, la persona que está viviendo esa situación, si la resuelve, se corta. Si Ya no, deja continúa. de seguir transmitiéndose. Exactamente, se cierra ahí. Y entonces, no solamente nos ayuda a nosotros a nivel personal, sino que las almas que ya han trascendido están retenidas en un espacio, es decir, no pueden avanzar, están retenidas en ocasiones, están retenidas por esta carga que están llevando y que no se pudo liberar. Suele ser carga de tipo mental, de tipo emocional, incluso a veces enfermedades físicas. Y como esas situaciones que están ahí recogidas a nivel de alma se tienen que resolver en el mismo plano y con la misma vibración donde ocurrieron, pues claro, esto va pasando de generación en generación hasta que alguien lo ve y lo transmuta. Y es súper sencillo, porque cuando tomas conciencia de algo es así, ¡pum!, ya está. Y muchas veces la gente que hace procesos de metagenética conmigo, cuando sale toda esta información, dice, ¿y ahora con todo esto qué hago? Digo, es que justamente no tienes que hacer nada. O sea, contrario a lo que teníamos que hacer hasta ahora, donde estábamos en una densidad mayor y parece que había que hacer cosas con mucho esfuerzo físico, mental, emocional. Yo recuerdo lo típico Todo de era hacer, ¿no? Todo ha sido, nos han enseñado que todo es hacer. exactamente. Y en cambio aquí no hay que hacer nada, es solamente integrar, dejar que esta información que tú recibes en un plano mental repose. Yo lo único que digo es, tú deja que esto repose y cuando esto repose, en ti va a entrar esta conciencia y tú lo vas a sentir pues porque te vas a poner a llorar o porque vas a sentir algo interno que es como un fíjate era esto o va a pasar algo, incluso a veces las personas entran en procesos bueno, como febriles o
pero en realidad es De un reposo, cambio de interno. regeneración. Exacto, es un cambio interno que se está dando. Entonces, cuando la conciencia actúa a través de nosotros, es que no tenemos que hacer nada, solamente permitir que ese efecto ocurra. Entonces, la metagenética nos habla precisamente de que podemos transformar todo, transmutar todo, incluso la salud, a través de nuestra propia conciencia. Esto que has comentado, bueno, yo por ejemplo, o sea, lo he experimentado muchísimo a nivel personal o acompañando a otras personas, es algo que he experimentado totalmente, incluso te diría que la tendencia que tenemos compulsiva, te diría, de hacer, ¿no? De darle importancia a lo material, ¿no? Que es el paradigma materialista que se nos ha enseñado, el si no lo veo no lo creo, ¿no? Lo que existe es lo que... Entonces, lo correlativo a eso es el hacer, ¿no? O sea, si no hago no hay ningún cambio, si no hago en lo físico. Pues te diría incluso que yo he ido observando y también desde luego lo he observado en mí y en algunas ocasiones lo sigo observando en mí, como esa tendencia, esa fijación con hacer nos lleva a evitar o eludir precisamente la presencia que se requiere para que haya esta toma de conciencia y esta integración de la que hablas, ¿no? Es como, calla, deja de estar preocupándote con qué vas a hacer mañana y recíbelo ahora. Esa presencia que es no haciendo, pero realmente es un gesto potente a nivel interno de apertura, de permitir que se te muevan todos los muebles internos, ¿no? Que se mueva toda quizá tu cosmovisión, quizá las prioridades, quizá absolutamente todo, deja que eso se vaya colocando y desde luego es posible, o sea, yo así lo siento, que luego te vengan ganas de hacer algo, es decir, que luego venga desde una inspiración, desde una intuición, vayas comportándote de forma distinta. Pero esa información tiene que venir y tiene de otro lugar, no qué hago mentalmente, porque entonces no estás recibiendo esa información que te va a transformar. Claro, es que cuando tú dices, hablas del paradigma material que nos mantiene en el hacer, ahí estamos en la mente del mono que todo el tiempo está dando Exacto. vueltas y Dos cosas. años. Podemos entrar en el paradigma espiritual que no es hacer, es ser, porque hasta ahora hemos vivido atrapados en la mentira del hacer y del tener, que nos aleja profundamente del alma, porque a nivel de alma, cuando transitamos, cuando fallecemos, que del acompañamiento al fallecimiento también hablo en el libro, porque es muy importante, ese acompañamiento, pues en acompañamientos que yo he hecho, había mucha dificultad en la persona en el proceso de muerte, hasta el punto de que a lo mejor los médicos te decían, pues ya va a ser, porque ya está a punto, porque ya, y a lo mejor la persona está 7 días más o una semana en ese proceso porque estaba liberando cargas, estaba liberando información para poder irse de una forma mucho más sutil, mucho más relajada y sin tanto peso. Entonces, claro, en esos momentos de muerte, que son momentos de muchísima lucidez, empiezas a deshacerte del tener y del hacer, de todo lo que has hecho y de todo lo que has tenido, porque es una carga. Entonces, este nuevo paradigma, que es un paradigma espiritual y que todos somos seres espirituales, no somos espirituales por vestir de una forma o por comer de una forma o por Como un mirar al hobby, ¿no? Practicamos no, es nuestra realidad. todos tenemos corazón, todos tenemos alma, todos somos espíritu encarnados en una realidad física. Entonces no tenemos que hacer nada especial para ser espirituales, porque es que ya lo somos. Entonces sería como pasar de esa parte material a darle espacio a la parte espiritual y que sea esa parte espiritual la que nos guíe y esa parte material que sea lo mínimo necesario para sostenernos en este plano físico tenemos, que seguimos viviendo, seguimos disfrutando, seguimos conectando con el sol, con el mar, con la lluvia, con el viento, pues, el lugar en el que vivimos, el alimento que tenemos, todo esto es necesario. Lo que pasa que es necesario para sostener mi vida espiritual, pero no para sostener mi vida material. Entonces, la clave de no hacer es entrar en el ser, es entrar en el sentir, es entrar en la confianza, es entrar como un acto de fe,
yo no voy a hacer nada, sin embargo van a ocurrir cosas. Cuando hacemos estos estudios, a veces sí se le pide a la persona que haga algo y esos actos concretos se nombran como actos alquímicos sagrados, que son términos que salen en el desarrollo de la metagenética, y un acto alquímico sagrado, como su nombre indica, sí es una acción, es alquímica porque va a transformar, va a dar lugar a esa magia de transmutación energética, y es sagrada porque es tu alma quien te está diciendo, bueno, pues haz esto. Y estos actos alquímicos sagrados son cosas sencillas, son como pequeños rituales, muy bonitos, súper efectivos, rituales que todos conocemos, pues como escribir una carta o como hacer una ceremonia en casa como si fuese una reunión familiar, etc. Pero son solamente esas pequeñas acciones que en casos concretos y puntuales, sobre todo dependiendo de la persona que tenemos delante, el alma, que es quien guía, el alma personal y el alma familiar, que es quien guía este movimiento de conciencia a través de la metagenética, pues se lo propone a la persona. A veces son personas que pues son muy mentales y es como que yo necesito hacer algo, o como que en el propio proceso se percibe como que la persona se quedaría más tranquila si actuase un poco, y entonces ahí es como, bueno, puedes hacer este acto alquímico sagrado, puedes hacer esta pequeña acción, pero nada más, no hagas nada más. Y luego la persona, sobre todo después de dormir, porque todo el proceso de regeneración está en el momento del sueño, pues es cuando empieza a haber cambios. Pero cambios incluso, que, como cito, yo en el libro empiezo con testimonios, y uno de los testimonios es un caso real de sanación de una persona que le habían diagnosticado SIDA y claro, pues lo que conlleva esto, ¿no? Pues una persona en pareja con sus hijas y de repente es como el estigma del SIDA, que cómo me van a juzgar o cómo me van a prejuzgar. Y entonces ella me llamó precisamente porque ella me llamó diciendo, siento que tengo que hacer algo en el útero, una limpieza o algo, porque tengo este diagnóstico y no me atrevo a presentarlo en casa porque me van a juzgar, sabe Dios de qué. Y entonces yo lo que le propuse es hacer un proceso de metagenética y hacia el final del proceso ya volvió a repetirse las pruebas porque tenía cita para seguir indagando. Y justamente aquí la raíz del problema estaba en la línea de una bisabuela que había tenido una serie de conflictos de tipo sexual muy fuertes, y entonces fue tocando esta raíz, tocando esa emoción, tocando esa memoria de esa persona y liberándola del sufrimiento a través de un acto de amor de esta mujer ahora en tiempo presente, se resuelve ese problema. Entonces hubo muchos movimientos, no solamente este diagnóstico posterior, donde milagrosamente no había ya ese problema, sino pues que también ella a nivel de pareja hizo muchos cambios. Bueno, se movió toda la estructura, toda su estructura, porque estaba basada en una memoria de dolor y de sufrimiento muy grande, entonces ella la estaba reproduciendo. Entonces no es solamente un diagnóstico médico, sino que ella con el tiempo también va haciendo cambios, va haciendo reajustes y bueno, pues acabas viviendo la vida de una manera totalmente diferente, de una forma mucho más tuya y no desde esas memorias que estaban ahí para que alguien las viese y las resolviese. Digamos que esas memorias se podrían llamar, bueno, yo es que lo llamo así, programación, ¿no? Es como cargar con una serie de programas, de inercias, de aprendizajes que en automático y de forma muy inconsciente repetimos. En algunos casos lo hemos adoptado en nuestra propia experiencia, pero hay mucha de esa información, mucha de esa programación que ya nos antecede, que una vez nosotros nacemos en el seno de la familia en la que nacemos, estamos expuestos a ese clima energético, estamos expuestos a esa educación, se va reforzando todavía, pero desde el inicio ya se nos descargan esos programas como, bueno, no es propio, no es por elección propia como tal, pero sí que formaba parte de tu viaje de vida, de alguna manera, aunque fuera para trascenderlo, desde luego. Entonces, de alguna manera, mi forma de verlo es que quien toma el testigo, por decirlo de alguna forma, es decir, quien sufre las consecuencias de forma más negativa o que le afecta más de una forma u otra,
esa programación, o sea, recibe una programación, sea que esto le hace enfermar, sea que esto le hace tener unos problemas en pareja, sea que esto le hace, no sé, repetir unos patrones que al final pues le atrapan en su vida de una manera o de otra. Esta persona está llamada a superarlo, o sea, es como el testigo, ¿vale? Ahora te toca a ti, venga, a ver qué hacemos con esto, a ver si liberamos al clan. ¿Sería algo así? Sí. Déjame decirte, antes de responderte, que dentro de esa programación la metagenética nos lleva a diferentes lugares. Nos lleva a que esta información que nosotros venimos aquí a trascender puede proceder de nuestra propia alma. Pueden ser cosas que no hemos resuelto en otros momentos vitales, en otras experiencias, en otras encarnaciones o en otras vidas, porque no solamente hablamos de esta línea temporal, sino que podemos estar hablando de otras vidas en realidades paralelas, en otras líneas de tiempo. El alma no solamente, nosotros portamos una parte de un alma mater, pero nuestra alma puede estar transitando en otros lugares a la vez, en este mismo momento. Aquí estamos muy condicionados por el espacio-tiempo, que estas leyes físicas también con este nuevo cambio de paradigma se están cayendo. Pero bueno, digamos que esta programación puede proceder de nuestra propia alma en todo ese recorrido, que no es unilateral ni unidireccional, puede proceder de nuestro linaje, que es un poquito de lo que hablábamos ahora, puede proceder de un momento muy especial, que es el momento de la concepción, gestación y parto, que es lo que estoy investigando ahora, porque lo que estoy viendo es que en el momento de la concepción, gestación y parto, crea un guión de vida que luego también vamos a desarrollar. De esto voy a hablar en un próximo libro. Y además estoy desarrollando talleres para profundizar en esto con personas, ¿no? Con la gente que se apunta a ellos. Yo también voy recibiendo aprendizajes y voy viendo cómo se resuelven situaciones. Y después también esta programación también puede ser la que nosotros adquirimos, sobre todo en los 7 primeros años de vida. Entonces hay diferentes lugares de donde puede venir esta información. Desde el punto de vista de la metagenética y de los registros acásicos y del alma, la persona que viene a trascender esta información, la persona que viene con esa mochila a la espalda, le llamamos factor de conciencia de la familia. Es el factor o es la persona que tiene el nivel de conciencia suficiente, el compromiso suficiente y que ha sellado un pacto de amor antes de encarnar en cuerpo físico para resolver esa información de ese grupo familiar. Entonces, claro, ahora como nos hemos olvidado de todo esto, pensamos que lo sufrimos y que lo padecemos, pero en realidad es un acto de amor que a nivel de alma hemos acordado con otras almas. Por un lado tenemos nuestra familia de carne, nuestra familia consanguínea, que es de la que portamos esta información, y por otro lado tenemos una familia de almas, que casi nunca concuerda. Entonces nosotros, generación tras generación, solemos encarnar en la misma familia representando diferentes roles, incluso solemos nacer en los mismos lugares o en lugares muy próximos, porque tenemos un compromiso de alma con este grupo familiar y hasta que ese compromiso se resuelva, nosotros seguimos encarnando. Yo, por ejemplo, en mi última encarnación he sido la hermana de mi madre y esto fue poquito antes de esta misma encarnación. Fue como 5 años antes. Esta persona jovencita, esa otra parte de mi vida, con 18 años fallece, 5 años después vuelve a nacer y fíjate que cómo se portan las memorias, porque de lo que yo fallecí en esa vida tan próxima, tan reciente, después yo tengo, fue un tema respiratorio y yo después en esta vida vuelvo con un tema respiratorio también, que es como una memoria de la vida anterior. Entonces es todo un recorrido como muy simultáneo, como muy seguido, como muy conocido. No es fallezco y luego vuelvo y encarno en China, Japón o no. Hay la fecha en la que nacemos tiene mucha relación con la fecha en la que fallecimos en la encarnación anterior y con las memorias que venimos a seguir desarrollando aquí. Y yo tengo la experiencia incluso de estar sintiéndolo en mi propio cuerpo físico cuando conozco la historia de esa alma que también era yo un poquito antes de esta vida. Entonces,
el factor de conciencia de la familia suelen ser almas más evolucionadas, almas más antiguas, almas con un nivel de conciencia superior, que poco a poco en la vida se irán dando cuenta de ello. Suele ser la oveja descarriada, la oveja negra, suele ser el que viene el pinche tirano, como diría Castaneda, suele ser el que toca la herida, porque es el que viene a tirar por tierra toda esa estructura. Mm, ujú. Es Claro, un pero bueno, complemento. de alguna forma cuando encarna se olvida también, ¿no? O sea, en general, pues vuelve, también está con el velo, también está, pero tiene como más propensión a seguir su camino, ¿no? Tiene una conexión un poquito más, y luego depende bueno, pues de cómo use esa encarnación, ¿no? De cómo recuerde, de cómo se comprometa, de cómo, pero trae una predisposición mayor. Y para eso tenemos las herramientas que mencionábamos antes, sea registros acásicos, sea el doble cuántico, sea diferentes meditaciones que nos hacen adentrar y de repente va apareciendo información por ahí, o atendiendo la propia vida que nos va llevando hacia donde tenemos que ir. Otra cosa es que nos peleemos con ella y vayamos hacia otro lugar. Pero si nosotros somos como obedientes a nuestras propias intuiciones y a nuestra propia alma, si estamos abiertos a esa escucha del alma, que eso también se puede desarrollar, podemos sensibilizarnos a ello y se puede desarrollar, pues si nos vamos dejando guiar, ya vamos hacia donde realmente tenemos que ir. Luego podemos estar enfadados con la vida, estar peleándonos y acabamos en otro sitio, vete tú a saber. Entonces ahí entraría la incoherencia y entrarían las enfermedades. Uh-huh. No, no siempre la enfermedad es fruto de eso directamente, ¿o sí? ¿O hay una influencia en general bastante frecuente según tu visión? Yo desde mi opinión, una enfermedad es una incoherencia. ¿Cómo se origina la incoherencia o cuánto tiempo estás en esta incoherencia? Pues a saber. Después también hay enfermedades en niños pequeños, todavía no adolescentes, que de repente ves que, por ejemplo, una diabetes, pues ves que el papá tiene diabetes y el niño tiene diabetes. Pues ahí estamos hablando de resolver memorias. El niño ahí hay un pacto de alma, un acuerdo de alma, que el niño viene a ayudar al padre. Entonces a veces es, bueno, el padre no se lo mira conscientemente como hay que mirárselo, pero a lo mejor por el hijo lo miraría. Bueno, a lo mejor se da el caso que ni siquiera por el hijo lo miran y se quedan en la medicina tradicional de tienes que pincharte toda la vida y ya está, se acabó. Entonces puede haber diferentes orígenes, pero sobre todo el principal y el que más podríamos atender, que es el más sencillo para ver y para resolver, es cuando estamos en incoherencia con nosotros mismos. Después también hay niñitos que a lo mejor desarrollan enfermedades raras, pues a lo mejor ahí es un compromiso de su alma para venir a vivir un aprendizaje a través de esa enfermedad. Bueno, hay muchas O cosas. para hacer una enseñanza a sus padres, por ejemplo, que ya hay una misión de alma que va más allá de su propia vida, ¿no? Yo tengo una visión sobre esto, me gustaría que, bueno, contrastarla, ¿no? Contigo, a ver qué opinas. Cuando has comentado, para mí la enfermedad es una incoherencia de me he dejado llevar por esos programas, por mi personalidad, por los deseos del ego, por lo que sea, por mis instintos, que todo esto son lo que va formando el personaje. Me he ido dejando llevar por todo esto y de alguna manera me he ido desviando de mi plan de alma, de aquello que yo he venido a hacer. Y la enfermedad es esto. Para mí, eso es así. Para mí, yo creo que en la mayor parte de los casos, salvo excepciones, como dices, que ya vienen con a hacer esa labor, para mí es esto. Sin embargo, yo considero, yo voy intuyendo y voy observando que es como un cómputo de la incoherencia que te estás generando. Bueno, al final es lo mismo, ¿eh? Es la incoherencia, pero es un cómputo de que tú te estás traicionando de alguna forma en tu vida, pero de la misión que tienes. Es decir, hay personas que tienen una vida a lo mejor pues en una vibración baja, a lo mejor viven bueno, con discusiones o con conflictos fuertes, con traición, pero de alguna manera más o menos hasta ahí iban a llegar y poco más. O sea, era un poco el trabajo que tenían para ahí, entonces no hay una incoherencia mayor. Sin embargo, la persona que está siguiendo a su personaje, está siguiendo unos mandatos más bajos que los de su alma.
y trae una misión, trae un trabajo, se comprometió, la incoherencia es mayor. Por lo tanto, ahí se da la enfermedad. Entonces, la enfermedad no solamente es que estás viviendo de alguna forma, bueno, de manera incoherente, sino es que tú traes trabajo. Es una forma como de verlo positivamente, no es que vienes a hacer cosas grandes. Que al final es lo mismo, porque es una incoherencia, o sea, hay una disonancia entre lo que yo he venido a hacer y lo que estoy haciendo. Pero muchas veces se comparan las personas y dicen, oye, yo tengo un vecino, yo tengo un amigo, yo tengo un primo que no creo que tenga un nivel de conciencia o que sea más coherente o que sea que tenga unos sentimientos más puros que yo y sin embargo él está sano y yo no. No lo entiendo, ¿no? Entonces, para mí se explica un poco así. ¿Cuál es tu visión al respecto? Sí, bueno, todos tenemos una misión especial para hacer, que es avanzar la sabiduría del alma. Entonces, de entrada, todos con nosotros mismos tenemos una misión que es agrandar esa sabiduría, agrandar ese conocimiento y vivir experiencias. Y piensa que la Tierra es como un gran laboratorio y muchas almas quieren venir a la Tierra o han venido, hemos venido, sobre todo en este tiempo de transición, porque lo que podemos avanzar aquí en una vida, pues no se avanzaría en un montón de vidas, pues en otros espacios donde hay un nivel vibratorio y una conciencia mucho más alta, todo es más neutro y en realidad es como que si no pasase nada. Entonces, todos tenemos un plan de vida y mínimo es avanzar en conciencia, crecer en conciencia y crecer en sabiduría. Lo que sí es cierto es que a veces cuando estamos en un proceso de despertar espiritual y por algún motivo lo negamos o lo rechazamos, entonces ahí se presenta con más fuerza una enfermedad o la posibilidad de una enfermedad. Entonces, eh, es como una negación de nosotros mismos. Para mí una enfermedad es como una negación de nosotros mismos. Y cuando nosotros vamos a ver cuál es la raíz de esa enfermedad, cuál es la causa de eso que estamos viviendo y que estamos negando, entonces entendemos el efecto, porque las leyes universales que rigen, dentro de las leyes universales está la ley de causa y efecto, por eso en nuestra genética siempre vamos a mirar la causa que ha originado esto. Claro, como la conexión es a través del alma, el alma nos cuenta la causa, aunque tú no sepas nada de tus ancestros. Entonces, cuando nosotros podemos rebobinar e ir a la raíz de lo que me está originando esto, que a veces puede ser una sensación, un sentimiento, una emoción, si yo resuelvo eso, entonces también resuelvo la enfermedad, porque aquí la clave es esto, ley, causa, efecto. Hay que ir siempre al origen, buscar cuál es el origen y desde ahí podemos conseguir una remisión espontánea de lo que sea, de la enfermedad. Y luego también es que nosotros tenemos, en general, hay un gran desconocimiento del mundo energético y del mundo energético barra consciente. Nosotros tenemos elementos como por ejemplo la célula maestra o tenemos otro elemento como el elemental del cuerpo que nosotros conociéndolos y estando en contacto con ellos podemos cambiar absolutamente todo dentro de nosotros, incluso nuestra propia biología, porque ellos van a responder, digamos que la célula maestra o el elemental del cuerpo están en nosotros, pero no están revestidos de esta densidad o no están revestidos o no están conectados con nuestro subconsciente, entonces son parte de nuestro yo soy, de nuestro yo superior, de nuestra parte divina, que es la parte más pura, entonces no están bajo los parámetros de nuestra mente inferior y entonces dialogando con ellos, hablando con ellos, podemos restituir cualquier situación que estemos viviendo. La célula maestra es una célula que recoge nuestro estado original, digamos, cómo sería nuestro cuerpo perfecto, saludable. Es un formateo. Y es como nosotros a un nivel esencial dentro de este cuerpo físico, cómo sería el modelo perfecto nuestro, pues esta información la tiene la célula maestra. Entonces, si yo le hablo y le digo que le permito que haga su función, pues ella va a ir como reparando. Y el elemental del cuerpo es lo mismo a nivel etérico y a nivel energético,
él tiene la función de que nuestro cuerpo siempre esté saludable. Entonces, si yo también me comunico con él y le doy permiso para que él haga lo que tenga que hacer y yo me bajo de mi mente de mono, esta mente parlanchina, pues entonces mi estado de salud será perfecto. Lo que pasa es que tenemos muchísimos recursos que son desconocidos. Eso, por ejemplo, todo lo vamos abarcando en los cursos de registros acásticos, vamos hablando de todas estas cositas, ¿no? Entonces somos seres divinos, tenemos la capacidad de como restaurarnos a cada momento. Lo que pasa es que estamos tan ocupados en las cosas del día a día, en el tener y en el hacer, que nos olvidamos de estos pequeños milagros que podemos estar haciendo para nosotros mismos. Y digamos, para ir terminando ya, ¿te parece que creo que estás ocupada pronto? Cuando, o sea, una persona que tiene, por ejemplo, una enfermedad ahora mismo, una dolencia, un síntoma recurrente, lo que sea, un desajuste en su cuerpo. Y bueno, de alguna forma ha estado en la búsqueda más convencional, no ha tenido frutos, se está abriendo a otras posibilidades, pero bueno, está un poquito investigando todavía, ¿no? ¿Qué le recomiendas? O sea, como primeros pasos. O sea, para mí, por lo que tú estás diciendo, lo que se deduce de lo que dices, y estoy totalmente de acuerdo, y es, bueno, el entrar en silencio, ¿no? O sea, encontrar el tiempo, encontrar la tranquilidad, encontrar el momento de ir hacia adentro, de observar, de empezar por ahí, ¿no? Sería como el inicio, ¿estás de acuerdo? Y si estás de acuerdo o no, luego, ¿qué sería? Yo lo que le diría a estas personas es que se hagan una pregunta, y es: ¿para qué quiero estar enferma? ¿O qué consigo estando enferma? Cuando nosotros nos hacemos este tipo de preguntas, estamos entrando en un ámbito de autorresponsabilidad, que muchas veces no lo estamos ejecutando ni ejerciendo, no estamos siendo responsables de nuestra vida porque nos gusta vivir desde la víctima. Entonces la pregunta sería: ¿para qué yo quiero estar enferma? ¿Qué consigo estando enferma? Porque obviamente una persona que está enferma está obteniendo un mayor resultado estando enferma que estando saludable. Y yo he conocido personas que además las he asistido en el momento del fallecimiento, y son personas que estaban enfermas como un reclamo o como una llamada de atención o ya como un modo de vida. Entonces la enfermedad es una responsabilidad nuestra y es una carga para nuestra conciencia, porque nosotros somos en origen seres saludables. Si me voy deteriorando por el camino, es que no me estoy atendiendo, no me estoy viendo, no me estoy mirando. Entonces yo primero, antes de llegar a momentos de silencio o a momentos de introspección, haría esta pregunta, que yo sé que si alguien va a estar viendo esto y está en este punto de enfermedad, se va a cabrear muchísimo. Y entonces si se cabrea, genial, porque entonces es que estamos dando con la pregunta adecuada que tiene que hacerse. Entonces, imagínate una persona que está escuchando esto y se está cabreando con lo que estoy diciendo, porque la estoy responsabilizando de su propio estado de salud o de su propia enfermedad. Si se cabrea, lo que tiene que hacerse realmente es la pregunta de ¿para qué estoy enferma? Y si no se la quiere hacer, entonces que asuma que está enferma porque quiere estar enferma. Y después, a partir de ahí, a partir de que entre en esa conciencia, ya le van a llegar los medios, que pueden ser personas, pueden ser libros, puede ser una película, puede ser una conversación. Le va a llegar la forma de que ella empiece el camino para conocer cuál es el origen, cuál es la causa que está generando ese efecto. Para mí la enfermedad es una falta de responsabilidad de la persona sobre sí misma. Totalmente. También concuerda con lo que nos han enseñado, cómo se ha normalizado, bueno, según qué creencias o según qué formas de vida, incluso cómo se prioriza, bueno, en lo que empleamos el tiempo, las prisas, priorizamos a lo mejor el tener, bueno, los paradigmas que hemos ido adoptando y que hemos hecho nuestros. Entonces, es una llamada de atención o bueno, la noche oscura del alma, ¿no? Que puede ser una enfermedad, que puede ser también una crisis a otro nivel, que es esto así no funciona. Vamos a revisar de verdad las prioridades, vamos a revisar para qué vivo, de qué manera, bueno, o sea, de qué soy consciente, de qué me responsabilizo y de qué no. O sea, y al final esa responsabilidad, claro, se puede dar la vuelta y decir, oye, tienes la sanación en tu mano, es más agradable así. Si te gusta así, pues quédatelo así, pero es lo mismo. O sea, igual que tienes en la mano tu sanación, que eso es
una posibilidad, bueno, muchas posibilidades que tienes al alcance y que te puede dar, te puede potenciar, ¿no? Las ganas de vivir, las ganas de desplegar tus potenciales, etcétera. Bueno, la otra cara de la moneda sería que tú eres responsable de todo lo que estás viviendo. Bueno, entonces puedes empezar a crear otra cosa, si aprendes cómo, si asumes esa responsabilidad lo primero y luego estás dispuesto a aprender, mm, a hacer cambios, a hacer lo que sientas, a escucharte sobre todo. Es que antes que la conciencia está la responsabilidad. Cuando yo asumo la responsabilidad sobre mí misma, sobre mi vida, sobre mis actos, pues a partir de ahí puedo entrar en un nivel de conciencia más profundo o puedo entrar en la conciencia si no estaba ahí. Entonces, el primer paso es, en cualquier proceso de sanación, es la responsabilidad, porque por más que vayas a sitios, a médicos o a terapias holísticas, es que nadie va a hacer nada que tú no estés dispuesto a hacer por ti. Lo que hacemos los demás es darte recursos para que tú puedas vivir ese proceso, pero es que la sanación depende solamente de la propia persona que está viviendo esa ausencia de sanación. Es un proceso de autorresponsabilidad y a partir de ahí los demás podemos ayudar, pero el proceso de sanación es propio de uno mismo. Totalmente. Última pregunta y ya está. La responsabilidad, que es tan importante, me parece, bueno, me parece una clave de verdad que es digna de que se preste atención y se revise, ¿no? De qué forma puedo asumir la responsabilidad de esto también, de esto otro, constantemente, ¿no? Hacerse un poco esa pregunta o esa intención en la vida. De alguna forma, ¿piensas que hay alguna forma no sé, de asumir mejor la responsabilidad, de entenderla? Es decir, hay alguna, para mí, hay creencias que nos llevan a tener esa dificultad, ¿no? En la asunción de la responsabilidad, como puede ser el mezclarlo o el confundirlo, quiero decir, con la culpa, ¿no? ¿Te parece que de alguna forma puede ayudar el explicarse la responsabilidad de otra manera, que es el poder, bueno, empezar a resquebrajar esa idea de culpa, ¿no? Que tenemos tan... Porque es que parece que hablamos a veces de lo mismo. Muchas personas lo que están reaccionando es porque piensan que le estás diciendo que tienen la culpa. Y es curioso porque la culpa y la responsabilidad es que son totalmente... No cabe. Cuando se asume la responsabilidad, la culpa no cabe. Claro, cuando tú estás en la culpa, estás en la víctima y cuando estás en la responsabilidad, estás en el ser. Porque para asumir la responsabilidad es tan sencillo como que nos demos cuenta de que la vida, mi vida, yo he venido a vivir mi propia vida. Entonces, como yo viva mi vida es responsabilidad mía, no es responsabilidad de nadie. Entonces, cuando nosotros entramos en la maravilla que es la vida y cuando nos damos cuenta de que esta vida es única, es finita y que en un momento se acaba, pues entonces desde ahí yo puedo sentir como una forma diferente de ver la vida, como unas ganas diferentes de vivir la vida y entonces es pensar que el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. Si yo mi vida la paso en un tiempo de ausencia de salud, ¿qué estoy haciendo con ella? Entonces, si yo puedo llegar a darme cuenta de lo maravillosa que es la vida y sea como sea la vida de las personas que vayan a escuchar esto, solo depende de ella, porque tenemos la capacidad de crear nuestra vida a través de nuestros recursos propios, entonces, si entendemos la grandeza de la vida, obviamente vamos a asumir esa responsabilidad, ese compromiso con nosotros mismos. Si lo vemos desde la culpa, entonces es que seguimos en la víctima y entonces vamos a ahondar más en esa enfermedad, vamos a echarle más, va a ser como un campo de cultivo mayor para esa enfermedad. Lo que ocurre es que, y esto sería para una conversación muy larga, lo que ocurre es que venimos educados dentro de una cultura judeocristiana, que no tiene nada que ver con el cristianismo original y auténtico, y entonces dentro de esa cultura que robó las bases de la enseñanza del cristianismo original, se le dio la vuelta a la tortilla y entonces, en vez de sentirnos personas soberanas, en vez de sentirnos personas autóctonas, personas libres, nos han enseñado, a través de todo el adoctrinamiento de los siglos, nos han enseñado
a sentirnos culpables, a sentirnos pecadores, a sentirnos no merecedores, a sentir que alguien tiene que venir a salvarnos, cuando en realidad todo eso es una... como un tomar esa historia en la que nos hablaba de que realmente somos seres soberanos, somos seres libres, de que somos seres divinos, de que podemos actuar realizando milagros, se le dio la vuelta para someternos. Entonces, yo hablo de la propia responsabilidad de la persona, pero teniendo en cuenta que hay un bagaje cultural detrás desde hace 2000 años que nos está condicionando. Entonces es como, hay que hacer un reset como profundo, pero sobre todo yo me responsabilizo de mi vida, sé desde dónde estoy viviendo, sé cuáles son las ideas que me están alimentando, cuáles son las emociones que estoy sosteniendo, y si tengo que tirar esta casa y volver a construirla, pues lo hago desde una base diferente, la que cada una considere. Entonces también tenemos que tener en cuenta que no solamente es algo que yo estoy creando, sino que puedo estar nutriéndome de toda esta cultura bueno, que ahora se está ya cayendo, ¿no? Pero bueno, hay que hacer una labor importante ahí todavía. Sí, sí. Es importante el diferenciar, ¿no? Realmente el asumir la responsabilidad es asumir el poder, es que es así. Entonces, claro, como no se nos ha querido poderosos, se nos ha querido sometidos, es cuando somos culpables, porque eso nos lleva a buscar castigo. Si buscamos castigo, vamos a obedecer o vamos a tener miedo, vamos a temer ese castigo, entonces vamos a estar coaccionados, y desde ahí vamos generando todas las malformaciones, digamos, ¿no? De la percepción que nos llevan al sufrimiento y entonces a la enfermedad. Totalmente. Pues lo dejamos aquí, si te parece. Si quieres comentar alguna cosa, ¿te ha quedado alguna última indicación, algo que quieras decir? No, simplemente quiero agradecerte a ti el que estés llevando a cabo esta labor, a las personas que lo vayan a ver pues también, porque ya es una apuesta importante, y que entre todos estamos haciendo un gran cambio de conciencia, que es lo que va a propiciar que precisamente podamos ser saludables desde nuestra propia intención y desde nuestra propia conciencia. Entonces, muchas gracias a ti por ponerlo, y muchas gracias a las personas que luego lo van a ver. Gracias a ti por tu aportación. Hasta luego.